Somos Radio U Central, 107.1 FM, desde el corazón de... Comienzan 60 minutos de entrevista y conversación acerca de los parques de nuestro país. Conoceremos de la historia e importancia que tienen para el crecimiento de la sociedad. En Radio U Central 107.1 FM presentamos Parques para Todos, con la conducción de Juan Medina Torres y Mariela Espejo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy de nuevo estamos, ¿cierto?, en el programa Parques para Todos, producido por la Fundación Cerro San Cristóbal. Saludamos a quienes nos acompañan en nuestros estudios, ¿cierto? Está con nosotros el periodista Juan Medina Torres, en los mandos técnicos el periodista Francisco Saavedra y por supuesto vamos a saludar en un segundo a nuestra invitada Paola Velázquez, que es arquitecto, con quien vamos a hablar de las ciudades verdes y muchos otros temas, y también nuestro principal protagonista, nuestros auditores y auditoras. Hoy estamos, ¿cierto?, en Radio de la Universidad Central en el 107.1 FM. Como todos los jueves. Como todos los jueves, Parques para Todos. Un programa que tiene como finalidad destacar la importancia que tienen las áreas verdes en una ciudad, y especialmente en una ciudad como Santiago, con cerca de 8 millones. Yo creo que vamos a sobrepasar con el último censo esa cantidad de 8 millones de habitantes. Explosivo la situación de población que ha tenido Santiago en los últimos años, y ello entonces implica estar atento a lo que es la implementación de áreas verdes, porque las áreas verdes tienen una directa relación con la salud, con la recreación, con el deporte, con la contaminación, etcétera, etcétera. Y para ello hoy día tenemos una gran invitada, la arquitecto Paola Velázquez. Es arquitecta y doctora en urbanismo del Instituto de Urbanismo de París, académica del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Chile. Su trabajo se ha desarrollado en base a la integración disciplinar, enfocado en el cruce entre morfología social y morfología urbana, poniendo la experiencia del habitante en el centro de la investigación. Esto a través de un proceso de experimentación con diferentes formatos y narrativas, abordando temas como vivienda, las imágenes en el espacio urbano, el paisaje y el espacio público, como un terreno para la expresión cultural y la interacción social, relacionándonos a partir del interés de estudiar las significaciones y relaciones de los múltiples estratos de los lugares que construyen el territorio y la ciudad contemporánea. Saludamos a Paola. Hola, ¿cómo estás, Paola? Hola, buenos días. Qué bien. Es un agrado tenerla acá para conversar justamente sobre un proyecto que está integrando ella junto a un numeroso equipo de profesionales en la Universidad de Chile, que se llama Estructura Verde Santiago. ¿Qué es Estructura Verde Santiago? La infraestructura verde se llama infraestructura, como estamos acostumbrados a hablar de infraestructura gris, ¿no es cierto? Pero la idea es que hay una diversidad de espacios verdes, ¿no?, en todas sus tipologías, que están interconectados, que cumplen múltiples funciones, por lo tanto logran armarse como un sistema. Ya. Este es un proyecto en que están trabajando. Cuéntanos en qué situaciones se encuentra para abordar el tema de la estructura verde. Nosotros desarrollamos la primera parte, que es la convocatoria a los diversos actores que tienen implicancia o que trabajan en relación a los espacios verdes, sean del mundo privado, público y social, ¿no? Y definimos los objetivos que debería tener el plan para Santiago. Piensa que muchas ciudades en el mundo de distintos tamaños, en distintos continentes, han desarrollado planes de infraestructura verde hace más de 20, 25 años. Por lo tanto, es una visión, ¿no?, del verde urbano en la ciudad.
Ya es una visión estratégica de hacia dónde deberíamos ir avanzando en la configuración de los espacios verdes en Santiago. Ya, entonces este plan se armó con esta visión general de la ciudad de Santiago, ¿no? De todo el área metropolitana de Santiago, y ahora viene la parte de empezar a desarrollar el plan de acción, es decir, cómo vamos a trabajar en la implementación de los distintos proyectos que deberían integrarse a este plan, ¿ya? Cómo empezar a avanzar siguiendo los lineamientos que se fueron definidos en el plan. Fíjense que hay más de 30 instituciones que adhirieron al plan, ¿no? Hicimos un lanzamiento, todos firmaron, se comprometieron, ¿no?, a empezar a avanzar en el desarrollo e implementación de este proyecto. ¿Cómo ves esta implementación? ¿Cómo ves este Santiago Verde? Difícil, pero lo veo como una oportunidad, ¿ya? Porque uno de los principales problemas que tiene Santiago es la segregación socioespacial, ¿no?, en la ciudad, y la diferencia que hay entre los distintos, porque una cosa es que estemos separados, pero otra cosa es que la calidad de vida y el entorno en que vivimos sea muy diferente en las distintas comunas. Por lo tanto, el plan es una oportunidad para lograr un poco más de equilibrio, ¿no?, avanzar un poco en la justicia ambiental, que es muy importante hoy día. Entonces, hay distintas, yo creo, direcciones en que debemos avanzar, ¿no? Todos podemos colaborar, desde yo poner un macetero en mi balcón, ¿no? Ya estamos aportando en aumentar el verde en la ciudad, pero todos los programas y las intervenciones y las inversiones públicas pueden adherir a los lineamientos, por lo tanto, incorporarlos a su diseño. O sea, no es solamente que hagamos parques lo que nos permite avanzar con el plan, sino que todas las inversiones, los proyectos que hagamos en la ciudad respondan e integren los lineamientos de diseño que están definidos por la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Ya? Porque podríamos, desde el cómo se diseña y se hace la franja de protección de una autopista, por ejemplo, que podría aprovecharse, ¿no?, porque igual se pone vegetación, igual se interviene de alguna manera, hasta la pequeña placita de barrio van sumando e integrándose a este sistema. Por eso es tan importante tener esta visión general que pueda aunar, ¿no?, a todas las personas y a todas las instituciones u organismos que trabajan y desarrollan espacios verdes. En la primera situación de ustedes, ¿cuándo partieron? Nosotros partimos como el 2018, en primera etapa, que es como empezar a decir, ¿no?, qué es la infraestructura verde, qué son las soluciones basadas en la naturaleza. En ese momento todavía no se escuchaba, no se usaba la palabra, y es como una etapa media evangelizadora, podríamos decirlo, en los primeros años, ¿no es cierto? Pero ya está incorporada a las políticas públicas, aparecen distintas leyes, planes, ya se habla, ya se piensa en infraestructura verde. No sé si vieron las noticias, hace un par de semanas la FAO lanzó una licitación para desarrollar la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y Soluciones Basadas en la Naturaleza. ¿En Chile? En Chile, sí, ¿no?, financiada por la ONU, y la idea en el fondo es que todas las ciudades empiecen a tener estos planes. Ya en ciudades que lo han hecho hace más de 20 años, como en varias ciudades europeas, se ven muchos resultados. Ya incluso los privados, ¿no?, empresas inmobiliarias, etcétera, han reconocido que es mejor adherir al plan, incluso para los negocios. Por lo tanto, es como todos ganamos con esto. Ahora, ¿quiénes integran este proyecto desde el punto de vista de instituciones, aparte de la Universidad de Chile? Las instituciones que más nos han apoyado y que han sido parte durante todo el proceso, las más grandes son el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Medio Ambiente. Esas son las más grandes instituciones. Pero también hay municipios, trabajamos con WIN, trabajamos con la Municipalidad de Santiago, hay fundaciones, hay otras universidades. De hecho, la Universidad Central, tenemos una colega, Francisca Fernández, que es parte de nuestro laboratorio, la UTEM también, porque es difícil encontrar a alguien que esté en contra de un proyecto así, ¿no? Entonces,
Hemos trabajado con el programa Quiero mi barrio del Ministerio para que implementen, ¿no?, estas estrategias de diseño a las intervenciones que hacen en los barrios. Entonces, como tú ves, se puede trabajar y pensar en distintas escalas, ¿no? El Quiero mi barrio puede aportar incorporando estos lineamientos a sus intervenciones en cada barrio, ¿no? Y ahí tenemos un cambio concreto, porque ellos están interviniendo más de 200 barrios en Chile, ¿no? Que el cambio tiene un impacto, ¿no?, en la realidad local. Entonces, pero también hay que pensar en los grandes parques, y para eso trabajamos con Parque Met, por ejemplo, para que también se incorporan al proyecto, y también las fundaciones que desarrollan espacios verdes, que cada vez hay más, ¿no? Entonces, y la empresa privada también. Sí, pero es lo que más nos ha costado engatusar, por decirlo así. Convencer. Sí. Sobre la participación, ¿no es cierto?, de diferentes entidades y el trabajo y análisis que han logrado en estos últimos años, es lo que vamos a conversar después de esta pauta musical. Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Bien, ya estamos regresando ya, ¿cierto?, a nuestro programa Parques para Todos. Hoy nos acompaña Paola Velázquez, ella es arquitecto y tiene un proyecto bien interesante, ¿cierto?, que estamos analizando, esto de la infraestructura verde, y conversábamos afuera, bueno, ojalá que no quede solo en un proyecto, ¿cierto? Para que no quede solo en un proyecto, ¿qué se requiere? ¿Financiamiento? ¿De cuánto estamos hablando? No, es difícil poner una cifra, como es un plan, ¿no? No es un proyecto que yo pueda como sacar cálculos tan específicos. Tiene proyectos estratégicos que podríamos decir que es como, por ejemplo, la transformación de un cerro isla, ¿no? Que son de gran envergadura, parques metropolitanos, y también tiene que ver más con voluntades. Como yo les decía antes, creo que hay muchas cosas que ya se desarrollan, que ya se están implementando, y lo que deberían hacer es incorporar, ¿no?, estos lineamientos de diseño a los proyectos que ellos desarrollan. Entonces, no es que necesitamos la plata, claro, nosotros necesitamos hacer otros estudios, por ejemplo, componentes estructurantes del sistema, el río Mapocho, el río Maipo, que ahora se lanzó, no sé si vieron el Consejo de Cuenca para... ¿no? Porque la infraestructura verde está conectada con la infraestructura azul, ¿ya? Entonces, para nosotros eso es súper importante, este plan hídrico que desarrolló el gobierno regional con la Fundación Chile, ¿no es cierto? Empieza a hacer algunos estudios de estos componentes estructurantes del sistema, el Canal San Carlos, el río Mapocho, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado están los Cerros Islas, pero la pregunta es, y está muy bien, Fundación Cerros Islas, ¿no es cierto?, está desarrollando algunos proyectos interesantes, pero ¿cómo hacemos que estos cerros islas dejen de ser islas? ¿No? Porque la idea de un sistema es que haya una continuidad espacial, ¿no?, entre los distintos espacios verdes. ¿Por qué? Porque eso permite el desplazamiento, no solo de las personas con la caminata, la bicicleta, sino que también de la flora y la fauna. ¿Ya? Por eso es muy importante que el sistema logre conectar los distintos espacios verdes. En los estudios que ustedes han hecho, seguramente ya tienen alguna visión. ¿Cuáles son los déficits de áreas verdes que existen en Santiago? Mire, nosotros cuando hicimos el primer análisis para poder hacer una prueba, digamos, a una escala más comunal, para poder justamente desarrollar una gestión a escala comunal, ¿no?, que es el gobierno local, determinamos que Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda eran las comunas que tenían menos espacios verdes dentro del área metropolitana. Ya tenían como 1,4 metros por habitante. Hablando que el índice a nivel internacional son de aproximadamente 9 a 10, entonces como pueden ver es muy lejos, pero en comparación con Vitacura, claro, en Vitacura yo creo que les sobra, ¿no? Nunca, o sea, uno siempre podría querer más, ¿no? Vegetación,
La vegetación urbana no es solo espacios verdes, sino que es la vegetación urbana lo que necesitamos desarrollar y multiplicar, ¿no? Desde la calle arbolada, los jardines de las viviendas, etcétera. ¿Y por qué? Porque está probado científicamente que el contacto con la vegetación tiene una incidencia en la salud física y mental de las personas con 15 minutos diarios, ¿no? Entonces es muy importante que haya vegetación en la proximidad, que esté incorporada en nuestra vida cotidiana. Ya eso también incluso puede afectar la seguridad, porque la gente va a andar de otra manera, de otro modo, ¿no? Me parece que lo más importante aquí es que en lugar de ver todos estos espacios que están, sitios eriazos, las líneas de alta tensión, las franjas sociales, las autopistas, los espacios comunes de los conjuntos residenciales, ¿no es cierto?, que nunca han sido plantados, que nunca han sido desarrollados, y que los vemos y decimos que feo, qué pena, qué triste, hay que verlo como una oportunidad. Por lo menos somos una ciudad que tiene estos espacios disponibles para desarrollarlo e integrar más vegetación a la ciudad. Porque si tú lo comparas con ciudades muy compactas como Barcelona, por ejemplo, ellos ya no, que hemos trabajado, por eso la conozco más, ya no tienen dónde, ¿no? Sí. Ellos hacen políticas para, imagínate, para que la gente apadrine la taza de un árbol y ponga unas plantitas ahí. Entonces, una escala micro. Nosotros tenemos la oportunidad de que tenemos mucho espacio disponible para desarrollar estos espacios verdes. Cuando tú dices tenemos la oportunidad, ¿está inserto la educación del habitante común y corriente con respecto a esta iniciativa? Sí, es fundamental y es una de las estrategias que nosotros definimos, ¿no? Eso es fundamental. Además que es el ciudadano el que yo creo que más puede aportar, porque no nos podemos sentar a esperar, ¿no es cierto?, que el Estado implemente nuevos programas, nuevas políticas. O sea, hay que hacerlo, obviamente, pero al mismo tiempo nosotros también podemos actuar, ¿no? Y por eso nosotros observamos las iniciativas comunitarias también relacionadas con el desarrollo de espacios verdes. O sea, es fundamental, ¿cierto? Porque por distintas razones yo conozco muchos programas de arborización y sucede que les entregan árboles a las comunas donde no hay, y los árboles se los roban, los árboles no los cuidan, los árboles se secan, los árboles los rompen. Entonces, evidentemente que el tema de la educación y cultura es fundamental. Lamentablemente, sucede que aquellas comunas que tienen menos metros cuadrados de áreas verdes es donde hay más pobreza. O sea, es una secuencia. Es una secuencia. Y tienen peor calidad de vida también, porque como no tienen áreas verdes, lo que tú decías, hay más delincuencia, hay más enfermedad y vamos sumando. Claro, pero fíjate que hay un tema bien interesante que queríamos comentar con Paola. Hace algunos días la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, dio a conocer una noticia de una inversión en la tercera fase del Parque de los Reyes para hacer el cierre perimetral, para evitar, ¿no es cierto?, hechos delictuales, etcétera. 900 millones para el cierre perimetral. Yo no he escuchado nunca que al margen de ese tipo de inversiones, de mejoramiento, etcétera, haya una inversión en educación. Esto es, cómo yo convoco a la comunidad circundante para decirle puede hacer esto y esto, con aporte de la municipalidad. Y tomando como ejemplo la inauguración del Parque del Estadio Nacional, donde nosotros vimos una convocatoria extraordinaria, vimos una puesta en escena con máquinas, con instructores, con voluntarios, etcétera, en que la gente estaba realmente grata haciendo lo que le indicaban hacer en un parque. Entonces yo creo que ahí falta la inversión también, aparte de la cosa estructural, es la educación. ¿Qué opinas? Yo creo que ahí sería muy interesante cuando evaluamos, por ejemplo, el estado de los colegios, ¿no? ¿Cómo vamos a educar a la gente, a los niños, si no tienen experiencia ni contacto con la naturaleza? Entonces yo creo que, por ejemplo, eso es un programa que debería desarrollarse. El problema es que aquí todavía seguimos funcionando de manera muy sectorializada, ¿no? En lugar de hacerlo más
transversalmente. Pero creo que se debería desarrollar espacios verdes en los colegios, porque eso permitiría a los niños desarrollar una educación en relación al medio ambiente y la naturaleza dentro de su espacio cotidiano, ¿no? Y transformaría a los colegios también, mejorando los espacios de juego, etcétera. Por ejemplo, tenemos problemas de obesidad infantil. ¿Por qué no los colegios desarrollan huertas que puedan abastecer a los niños, enseñarles a cultivar, enseñarles a comer mejor, etcétera? Hay muchas cosas que se pueden hacer y hay experiencias, si no tenemos que inventar nada, ¿no? Eso es otra cosa, no hay que inventar nada. En Francia hicieron un proyecto para reverdecer los colegios y transformarlos en refugios bioclimáticos. ¿Tú conoces experiencia de eso? Por ejemplo, esa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una ola de calor, los colegios se abren para que la gente del barrio pueda pasar la ola de calor dentro de los colegios, ¿no? Y los reverdecieron completamente. Entonces, ¿en qué parte más o menos conoces esa experiencia aplicada? En Francia. Francia. Desarrollaron un programa que ya lleva unos años, entonces hay varios casos que uno puede ya revisar. Bueno. Ahora, lo ideal es que no sean casos puntuales, ¿cierto? Lo ideal es que, como tú dijiste, es que sea una suerte de política pública donde las comunas, donde se sepan qué hacer, cómo hacerlo, lo que hablas de las plantaciones que hay en las orillas de las carreteras. O sea, hay una serie de acciones que se podrían hacer para todos. O sea, que sea una política pública, que haya una mayor preocupación por la naturaleza inserta dentro de los barrios, dentro de la ciudad, dentro como algo importante, evidentemente, para la salud, para la recreación, para el espíritu incluso. O sea, imagínate que estamos con el tema del calor y va a ser cada vez mayor, ¿no? En Medellín, que es una ciudad, para no hablar siempre no del primer mundo, pero Medellín, que es una ciudad latinoamericana, lleva varios años y realizaron corredores verdes, ¿ya? Que son espacios verdes lineales, ¿no? Que nos sirve, por ejemplo, para conectar un cerro isla con el Piedemonte, por ejemplo. Y ellos con estos corredores bajaron 2 grados la temperatura de la ciudad. Extraordinario. Excelente, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no estamos avanzando nosotros también en esas direcciones? Si no es algo como de otro mundo, que sea de una dificultad desmedida, o no, son cosas. ¿Por qué no avanzamos más? Es la pregunta que nos plantea Paola Velázquez, para ir a una nueva pausa musical, para seguir conversando sobre Parques para Todos. Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Así es. Y recordemos, ¿cierto?, que este programa está producido por la Fundación Cerro San Cristóbal. Estamos hoy conversando con Paola Velázquez, arquitecto de un importante proyecto que busca crear un sistema, o sea, que no hayan unidades aisladas, sino que hacer un sistema que, como dicen, la suma de las partes es más que cada una de las partes para tener una infraestructura realmente verde y que sea una ciudad verde Santiago. Paola, cuéntanos un poco más de este proyecto y de qué manera. Tú dijiste que el Ministerio de la Vivienda está muy involucrado, el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué pasa con el Ministerio de Educación, con las políticas educacionales, con los niños? ¿Cómo motivarlos, cómo incorporarlos para que esto realmente llegue a los más pequeños, que finalmente son ellos las futuras generaciones? La verdad, cuando hicimos el mapeo de actores, no aparecía, porque lo que buscamos nosotros fueron instituciones que estuvieran relacionadas o tuvieran algún rol en los espacios verdes o con la vegetación urbana. Entonces aparecieron muchos actores. A los talleres de participación que hicimos en el desarrollo del proyecto teníamos 30, 40 personas, muchas instituciones públicas, Ministerio de Obras Públicas, la DOH, la DOP, la CONAF, Agricultura, etcétera, pero no apareció nunca el Ministerio de Educación. Entonces ahora que tenemos que desarrollar el plan de acción, yo creo que vamos a ir incorporando nuevos actores, porque ya que se definieron las estrategias y las acciones principales para avanzar en la implementación del plan, ¿no? Y ahí educación salió como una de las principales estrategias, yo creo que vamos a tener que hacer ahora la vinculación, ¿no?, con el Ministerio de Educación. Yo creo que es importante
recalcar el papel que tiene la educación tanto a nivel de los colegios, a nivel de la educación superior, a nivel de la población en general, juntas de vecinos, organizaciones sociales, organizaciones culturales, que pueden ir asumiendo la idea de transformar Santiago desde el punto de vista de su estructura verde. Más aún, porque el futuro es bastante preocupante. Hay un cambio climático, ya se dice que se acerca la niña va a producir sequía. Fue generoso este invierno en proporcionarnos agua, pero eso no significa que vaya a repetirse en el tiempo. Lo más probable es que se repitan la sequía que tuvimos durante más de 10 años. Y en ese aspecto yo creo que la estructura verde es un elemento importantísimo desde el punto de vista de salud, educación, etcétera, etcétera. Y adaptación al cambio climático. Y adaptación al cambio climático. ¿No? Eso nos permite tener una ciudad más resiliente y más adaptada a lo que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque los espacios verdes permiten la infiltración de agua, mantener los suelos saludables, la recarga de las napas subterráneas, o sea, está totalmente ligado, ¿no?, al sistema de agua también, al sistema hídrico. Entonces, también permite bajar la temperatura, se mantiene mejor la humedad, hay solamente beneficios, ¿no? Es aumentar los beneficios de los positivos que tiene para la ciudad. Ustedes han trabajado y están trabajando con el Ministerio de Vivienda y al mismo tiempo con alguna municipalidad. Hay una diferencia notable entre los parques que tiene el Ministerio de Vivienda a nivel nacional y a nivel de la región metropolitana, que son cerca de 21, que están más o menos ligados por la política nacional de parques urbanos que se implementó el año 2019 por parte del Ministerio de Vivienda. No así los parques que mantienen las municipalidades con deficiencias notables que nosotros observamos, por ejemplo, en el Parque Almagro, el Parque San Borja y otros, en que las empresas que tienen a cargo la mantención tampoco tienen una educación de conservación. La gente que trabaja en ello no sabe muchas materias de jardinería, por lo tanto es un problema bastante preocupante. Yo, por ejemplo, nosotros vemos el regadío, ya estamos hablando del cambio climático y el cuidado del agua. El regadío es realmente preocupante. Sí, seguimos regando con camiones aljibes, ¿no? Es atroz. Pero por eso mismo, tenemos parques y esos parques también hay que hacer una mantención y como una revisión también, ¿no? Tenemos que empezar a hacer un recambio en la vegetación y eso también tiene que ver con la educación, porque tenemos que acostumbrarnos a que nuestros parques deberían ser más como el Quilapilún, no sé si lo conocen, el parque de Quilapilún que está en Colina, ¿no? Con especies nativas, o sea, un parque más café, no verde, ¿no? Porque necesitamos plantas que tengan menos requerimiento hídrico, pero para eso la gente tiene que aceptarlas y valorarlas también, ¿no? Entonces tenemos que cambiar desde el imaginario en adelante, poder renovar los espacios verdes que ya tenemos. Los parques tienen que adaptarse, incorporar el riego tecnificado, incorporar la recuperación y la reutilización de las aguas grises. Entonces son muchas de las cosas que podemos hacer. Nosotros hicimos un pequeño piloto de un biofiltro, que es un humedal artificial en unos tambores en Conchalico, en el programa Quiero Mi Barrio, sacando el agua de la lavadora que pasaba por ahí, y con eso para que pudiera la señora usar para el riego su jardín, para limpiar, lavar el auto, etcétera, ¿no? Y ese biofiltro, nosotros hicimos el cálculo que para mantener toda la vegetación del barrio se necesitaban instalar 5 de estos humedales. Y todos los vecinos, imagínate, le bajó la cuenta del agua a la señora. Feliz con sus plantitas, interesada en cómo funcionaba, aprendió cómo funcionaba para hacer la mantención, etcétera. Y cuando íbamos para allá, todos los otros vecinos, ¿y a mí cuándo me van a instalar el humedal? Todos quieren el humedal, ¿no? Porque es
algo positivo. Entonces yo creo que ese tipo de experiencia, por eso digo que es una cuestión que tenemos que abordar en distintas escalas, en distintos espacios, no solo con las instituciones, no solo con los ministerios, sino que realmente que las personas pueden hacer cambios. Yo quería tocar el tema que quedó un poco de lado, el tema de la educación, porque también hay un aspecto que lo hablábamos fuera de micrófono respecto a la capacitación, por ejemplo, de jardineros. Tú nos decías que no hay una capacitación. No hay centros especializados de capacitación técnica, no hay una formación técnica en jardinería. Y yo creo que eso es lo que se viene, porque es fundamental. ¿Cómo vamos a...? Es más bien un oficio que se transmite, ¿no? Como más de padre a hijo, o de que yo trabajé mucho tiempo con un jardinero y fui aprendiendo, pero no es certificado, ¿no? Y yo creo que eso sería súper importante, la creación, ¿no? de un centro de capacitación técnica para jardineros, para desarrollo de riego automático, para muchas cosas relacionadas con los espacios verdes. Pero siempre nosotros nos topamos con el problema económico. Y entonces las empresas quieren rebajar los costos, ¿no es cierto?, en beneficio propio de la empresa, y contratan a una persona por el sueldo mínimo. Y entonces esta persona, la mayoría ya adulta mayor, se desempeña en lo que puede, con la manguerita, regando, etcétera, sin tener los conocimientos necesarios de cuánto tiene que poner de agua en un árbol y cuánto es dañino para el árbol, o cuándo tiene que podar ese árbol, no tiene idea. Entonces, si tú colocas un grado de eficiencia a través de una capacitación, evidentemente que el costo para ellos va a subir. Y ahí entramos en el eterno problema de no hay plata. Y entonces damos vuelta y vuelta y no encontramos una solución. Y yo creo que la solución está en romper los esquemas que actualmente tenemos para poder lograr superar los estándares que hoy día, ¿no es cierto?, es preocupante. Tenemos más de 2.600 hectáreas de déficit de áreas verdes en la región metropolitana. Entonces, no es una situación que deba esperarse, es tan necesaria como cualquier otra situación que afecta al ser humano. ¿Ah? ¿Cómo, Paola, tú que conoces muy de cerca la experiencia en Francia, qué es lo que hizo que los franceses o que los europeos en general les hiciera este clic como para decir, oye, realmente tenemos que preocuparnos de las áreas verdes? Porque es una cultura distinta, estamos de acuerdo. Pero debe haber algo que ellos dijeron, oye, ¿de verdad que esta cuestión viene en serio el cambio climático? ¿Viene en serio las olas de calor, etcétera? Viene desde mucho antes que eso, desde principios del 1900, incluso antes, fines del 1800 diría yo. El jardinero de París, que era Jean-Claude Nicolas Forestier y otro más, hicieron un libro que se llama Grandes ciudades y sistemas de parque, imagínate. O sea, por eso yo digo, no estamos inventando nada. Entonces, ahí se decidió reservar grandes espacios, que son los actuales bosques que tiene París, ¿no? Porque la ciudad iba a crecer y se iba a necesitar espacios verdes proporcionales a esta nueva ciudad más grande, ¿no? Entonces hay una visión de futuro, ¿no? Hay una proyectación de la ciudad. Acá la planificación urbana es normativa, trata de regular cosas y fenómenos que están ocurriendo en la ciudad, pero no es proyectual. No discutimos cómo debería ser la ciudad de Santiago en 20, en 50 años, no lo pensamos, no lo vemos, no lo imaginamos y no lo proyectamos. Tú eres arquitecto y tienes un conocimiento bastante avanzado sobre urbanismo. Y probablemente tu visión del desarrollo urbanístico de Santiago es negativa. O sea, que no ha habido una situación, como tú dices, ordenada en términos de la proyección urbanística de Santiago hacia el sur, hacia el poniente, etcétera, etcétera. Es un desorden realmente impresionante. Sobre ese tema vamos a conversar después de esto. Estamos de regreso con más Parques para Todos, junto a Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Bien, ya estamos en la última sección de nuestro programa.
Yo creo que hay que empezar como a sacar las conclusiones, a ver cómo estamos, qué está pasando, tenemos esperanza, podemos hacer realmente algo integral, que no sea, hablábamos que esto cada 4 años cambia el gobierno, cada 4 años cambia la política, entonces no hay, hablábamos de las ciudades, un ejemplo súper claro es los incendios forestales, o cuando se sale un río, las casas se ponen en cualquier parte. ¿Qué está pasando realmente? ¿Hay tanto caos en la ciudad? O sea, yo creo que hay 2 cosas. Una, este plan lo que hace es proponer una visión de ciudad, ¿no? Donde todos podemos participar y colaborar, ¿no? Es una colaboración entre los distintos actores que tienen incidencia en el desarrollo de las ciudades. De ahí, como ciudadanos, también tenemos participación. Y yo creo que eso es súper importante, ¿no? Porque un ciudadano informado, un ciudadano que conoce, ¿no? Por eso la difusión de este tipo de proyectos para nosotros es súper importante, y trabajar a escala de, como hablábamos, de los colegios, de los barrios, con el programa Quiero mi barrio, con otros programas del ministerio, etcétera, lo que permite es una apropiación del proyecto. Por lo tanto, son las mismas personas las que van a exigir a las autoridades que se siga desarrollando o avanzando hacia una ciudad más resiliente y con más posibilidades de adaptarse a lo que no sabemos que nos va a imponer el cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que en los últimos años se han desarrollado distintas políticas desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde el Ministerio de Vivienda, de adaptación al cambio climático. Están los objetivos que planteó las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que hay compromisos de ir avanzando, ¿no?, en estos objetivos. Por lo tanto, yo creo, porque tratamos de ser positivos, si no, no hacemos nada, que sí vamos a poder ir concientizando, ir conversando entre todos, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, y quedarse con la idea de que realmente todos podemos colaborar, y que el arbolito que tengo frente a mi puerta o la plantita en el balcón realmente es un avance y un cambio, ¿no? Cuando uno ve un edificio y hay solo un balcón lleno de plantas y se ve verde, realmente te llama la atención, y sí que sería diferente que todos lo tuvieran, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante que trabajar a escala de gobiernos locales y buscar otros arreglos de gobernanza que permitan, por ejemplo, potenciar y consolidar intervenciones que son autoconvocadas de las comunidades, ¿no? No podemos esperar que todo se resuelva desde la institución pública. Hemos estado nosotros haciendo catastros de los huertos comunitarios, ¿no? Porque muchas iniciativas surgen a partir de un problema. Ya estamos acostumbrados, no tengo casa, me construyo mi casa, con lo que tengo lo resuelvo, ¿no? Entonces hay un barrio que tiene un basural y lo transforma en un espacio verde, ¿no? Y eso yo creo que es súper importante, y cómo podemos apoyar para que esas iniciativas no logren, se mantengan en el tiempo y puedan realmente tener un apoyo que les dé un impulso mayor, ¿ya? Los huertos familiares, ¿hay experiencia ya concreta a nivel de Santiago? Hay huertas, sí, hay huertas comunitarias. Ya hay algunas fundaciones que están trabajando también con los huertos. Yo creo que ese es un gran tema, la suficiencia alimentaria es un tema que se nos viene, ¿no? Y las huertas comunitarias son un espacio también de educación súper importante. Y ahí hay un caso que es en Peñaflor. El alcalde de Peñaflor, la comuna, ha desarrollado temas de huerta en tanto colegios, barrios y espacios como el CEFAM, por ejemplo, y llevan años y ha funcionado súper bien. Creo que es un ejemplo notable de cómo realmente se pueden hacer cambios con la comunidad, desde la comunidad, cuando hay la institución pública, hace ese empuje, ¿no? Da ese impulso. No dejar a las personas que se las arreglen solas como puedan, que sí, funciona, es más lento, tienen más dificultades, no se logra un cambio tan rápido, pero con un pequeño impulso yo creo que eso sí es un poder transformador muy importante. Peñaflor. Pero ahí tienen un próximo invitado. Exactamente. No, yo te digo, es que todo ese tipo de iniciativas, no es por echarnos flores nosotros, que somos el único programa que está difundiendo
a nivel radial, etcétera, a nivel de comunicacional, está difundiendo la importancia que tienen las áreas verdes y los parques urbanos en especial. Sino que yo creo que, y volvemos al mismo tema, o sea, ¿cómo difundimos todas estas iniciativas positivas? Porque pareciera ser que tenemos una serie de problemas que no hayamos cómo resolverlo. En todo caso, Estructura Verde, el programa de la Universidad de Chile, lo está orientando a resolver esos problemas, pero falta más difusión, falta más decir, vecinos, fíjese que en la comuna de al lado están haciendo tal cosa con tales beneficios, y a lo mejor ahí se puede plegar Padre Hurtado, se puede plegar Mayoco, etcétera. O sea, ¿cómo logramos entonces difundir estas iniciativas tan importantes? Ahora, son puros beneficios, ¿ah? Las ciudades verdes, la infraestructura verde, son puros beneficios, por donde lo veamos. Y no, para todos. Para todas y todos por igual. Exacto. ¿Qué esperan ustedes en el corto, mediano y largo plazo? A ver, en el corto esperamos que empezar a desarrollar el plan de acción, ¿no? Y que más programas, hicimos por ejemplo una capacitación a arquitectos que trabajan con el Ministerio de Vivienda de todo Chile en enero sobre estos temas, y yo creo que la capacitación es parte estructural de esa difusión, ¿no? Para los profesionales que trabajan en los municipios, en las instituciones públicas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho de ese lado también de capacitar a los profesionales. Eso en el corto plazo. Desarrollar el plan de acción, que se empiece a afianzar, ¿no? Este colectivo intersectorial que permita implementar el plan. En el mediano plazo, que haya una mayor conciencia y que todas las intervenciones, inversiones y proyectos que realiza el Estado incorporen, ¿no? Los lineamientos definidos por la infraestructura verde, por las soluciones basadas en la naturaleza, para tratar temas de riesgo, inundaciones, las islas de calor, etcétera. Y en el largo plazo esperamos que esté instalado nuestro sistema de infraestructura verde. ¡Qué bien! Se nos ha pasado el tiempo rápidamente. Ha sido muy interesante tener la visita de Paola Velázquez, arquitecta y doctora en urbanismo, que nos ha entregado una visión bien interesante de este proyecto. Nosotros nos despedimos para volver el próximo jueves con más Parques para Todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Chao. En Radio U Central hemos presentado Parques para Todos, un espacio para profundizar acerca de los parques de nuestro país, un viaje por la historia e importancia que tienen para el crecimiento de la sociedad, junto a la conducción de Juan Medina Torres y Mariela Espejo. Hasta el próximo capítulo.